Muy buenas noches. Hoy estamos compartiendo con ustedes un tema sumamente interesante. El tema de hoy es acerca del suicidio en adolescentes en edad escolar, reconociendo síntomas suicidas y su prevención en ambientes escolares. Aquí se nos están integrando algunas personas. eh, Vamos a esperar unos segunditos. Es un tema muy de actualidad, justo debido, sobre todo en estos días, en estos meses de pandemia, donde el suicidio se ha incrementado tanto en personas adultas como por jóvenes, adolescentes, sobre todo en edad escolar. Y ahora nos vemos ante el reto de empezar una nueva jornada, un nuevo tiempo escolar, eh, enfrentándonos a diferentes maneras y perspectivas de cómo hemos ido viendo todo el transcurrir de lo que es la vida escolar durante todos estos años. Hoy día tenemos con nosotros a la psicóloga clínica, que es orientadora en intervención y psicopedagogía y experta en primeros auxilios, Yesmirka Caraballos. Ella trabaja tanto en el ámbito escolar como en la parte clínica. Ahora voy a darle entrada a Yesmilka para que esté con nosotros. Unos segunditos. Saludamos a las personas que se están conectando. A Blanca, a Ferreira, evaluaciones y asesorías. Y efectivamente, aquí estamos con Yesmilka Caraballos. Hola, Hola, hola Yes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? buenas noches, William, y Qué a bueno. todos los que nos acompañan. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan integrando. Sí. Eh, Comentaba al principio, antes de que entraras, que hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, que es el suicidio. Hoy sobre todo lo vamos a tratar en el ámbito escolar, cómo prevenir cómo darse cuenta, cómo los amiguitos, los profesores pueden intervenir para prevenir. Recordemos que el suicidio es prevenible, no siempre se llega a cometer. Y aunque se hagan diferentes intentos, no siempre la persona que intenta suicidarse, por la razón que sea, culmina haciéndolo. Si hay una efectiva intervención, esto es prevenible y cualquiera puede ayudar. Yesmilka, si nos puedes hablar un poquito de lo que Yes. haces, de tu trabajo y presentarte, bienvenida. Ay, claro, claro. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Mi nombre es Yesmilka Caraballo, soy psicóloga clínica, psicopedagoga, trabajo en un centro educativo. Y bueno, el día de hoy acompañándote aquí a que hablemos de este tema tan importante para todos los sectores de la sociedad. Porque cuando hablamos de prevención no es solamente un sector, ahí cabemos todos. Todos estamos Así es. para prevenir. Sí. Y recordando que el Mira, mes de William, septiembre es el mes, sí. no, 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 dime. Ok, recordando a todos que el mes de septiembre, específicamente el día 10, trabajamos en preparar, en orientar, es el mes de la preparación y orientación para la prevención del suicidio a nivel mundial. Por eso hemos tomado este tema en varias ocasiones, este mes en diferentes medios, de forma privada, con algunos grupos vía Zoom y hoy día contigo aquí vía Instagram. Agradecemos nuevamente a todos y recordamos, estamos tomando este tema para ayudar en la prevención y de una u otra forma este mes de septiembre crear conciencia sobre cómo prevenir en nuestros adolescentes, sobre todo el suicidio. ¿Me decías, Jess? Sí, porque esta es una población un tanto vulnerable. Leía un informe de la OMS que decía que hay países que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Entonces es una población joven, un tanto productiva y necesaria para nuestras sociedades, nuestras comunidades, ¿verdad? Una pérdida muy significativa. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de lo que es salud mental, ¿verdad? Sí. Hablar de salud mental como algo más allá,
algo más allá de lo que son los trastornos mentales, ¿verdad? Porque esta está influenciada por muchos factores, que es el factor socioeconómico, es el factor biológico y es el factor ambiental. O sea, es un conjunto, es algo más, un poco más complejo, que decirlo así, según vemos la palabra, Sí, salud mental, es un sí, poco complejo, ¿verdad? así es. Eh, Cuando estamos hablando del ambiente escolar, vemos que este es un componente integral y que, o sea, la salud mental a nosotros nos permite pensar, nos permite socializar de manera sana con los demás. Además, nos permite realizar nuestras actividades de la vida diaria. Si O sea, pudiéramos decir que cuando no tenemos una equilibrada salud mental, igual como si tuviéramos un equilibrado corazón, un equilibrado riñón, si no tenemos una salud mental, una calidad de pensamiento sana, productiva, nuestro organismo, nuestras funciones del día a día tampoco funcionarían igual, tampoco seríamos eh, autónomos hasta cierto punto o podríamos desempeñarnos en las cosas habituales. Esto es muy fundamental, lo de tener una excelente salud mental para poder encaminarnos hacia las metas que queremos. sí, es así. A veces se piensa que, o sea, las personas que llegan al suicidio es porque tienen un trastorno, eh, pero vemos que, o sea, tomando este concepto, ahí vemos que basta con que la persona esté sufriendo y este sufrimiento pues sobrepase las capacidades de afrontamiento de la persona, ¿verdad? Sí, O sea, que vemos que si estas crisis naturales que nosotros vivimos como seres humanos, pues nos sobrepasan a estas herramientas que tenemos, que disponemos, ¿verdad? Fácil, o sea, podríamos cometer, o sea, cualquier persona podría cometer un acto como ese. sí. Y Entonces, cuando hablamos de adolescente, entonces ya tú sabes que se le agregan otras cuestiones sí, propias de la edad así y es. que ahí, bueno, en el ámbito escolar, pues el docente tiene un rol muy importante Ya, en, en, en cuanto a esta prevención. sí. Se dice que el suicidio acontece cuando se pierden todas las esperanzas, cuando la persona no puede ver más allá de lo que tiene al frente, donde no tiene una visión de futuro, donde el dolor supera esa esperanza. Esto es una forma de verlo. Hoy tomamos el tema en el ámbito escolar justamente porque en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en adolescentes es la tercera causa de muerte. A nivel mundial ya se estima que está en segundo lugar. ¿Y dónde están los adolescentes? Justamente en las escuelas. Por eso hoy nos enfocamos con Yesmilka en la parte escolar, en esa parte donde es más probable que los amiguitos del día a día, los profesores que van conociendo, que comparten más con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amiguitos, puedan mirar. Yesmilka, ¿cómo podemos hablar de los factores que intervienen en estos factores protectores para que se dé esta condición de suicidio? Bueno, la escuela en sí es un factor tanto de riesgo como como protector. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque según las condiciones que se den en la escuela, entonces esto va a proteger, o sea, va a prevenir o va a potencializar que se cometa un hecho como el que estamos hablando. Eh, Factores de riesgo pueden ser condiciones estresantes que los niños o los adolescentes estén atravesando. Eh, He conocido casos en que hay niños que duermen en el suelo, niños que son víctimas de abuso, víctimas de negligencia,
Entonces, eso se convierten en factores estresantes, ¿verdad? Ya, Para los niños. No es lo mismo un niño que tenga las condiciones dadas, ¿verdad? Que en su entorno, que tenga los, tenga una familia, ¿verdad? Funcional, que a un niño que viva estas condiciones. Empezando por aquí. Las pérdidas también son un factor de riesgo. Sabe que cuando nosotros vivimos pérdidas, pues necesitamos algunas herramientas para superar esto. Y si el adolescente pues no las tiene, esta pérdida, estos procesos de duelo se pueden complicar. ya. Hay algo que tú mencionas, y me disculpas, que es las deficiencias, las cosas que faltan. Quizás sabemos que a nivel mundial la pobreza también influye en, en esto del suicidio por la falta de algún recurso, de alguna orientación o de simplemente los recursos para movernos a ir donde alguien que nos ayude. Hoy día el sistema de salud en la mayoría de los países es muy caro y muchas familias de bajos recursos eh, no tienen la capacidad económica para visitar un centro de salud, un médico, alguien que pueda ayudar. Y por eso vuelvo y hago énfasis, hoy es el tema acerca del suicidio, cómo prevenirlo en el ámbito escolar, cómo trabajarlo. Recordamos que estamos con Yesmilka, ella es psicóloga clínica y especialista en primeros auxilios. ¿Hay Vamos algo? a fijar el tema ahí abajo, Wilhelm, y disculpa. Ok, Este, sí, sí, ok, es bueno para los que vayan entrando, pues listo, puedan verlo. voy a ponerlo por aquí en un momentito. Entonces, hay algo que pareciera sencillito, pero que ha sido un detonante de muchos intentos de suicidio. Y ahí viene la parte que menciono de las deficiencias, el bullying. Puede ser un factor para que un jovencito cometa suicidio o intente. Claro, ese es un factor de riesgo, porque el bullying que es maltrato y violencia, y ese es un factor de riesgo. Igual que las violaciones de los derechos como seres humanos en orden general. O sea, cuando a ti te vulneran tus derechos, ¿cómo se siente uno? Muy mal. Entonces ahí se convierte también en un factor de riesgo. Sí, Al igual que, la estigma, o sea, ser estigmatizado por cualquier condición que tenga el adolescente. Tú sabes que a veces también ellos son crueles sí, con estas situaciones, sí, a veces. con las condiciones de los demás. Sí. Antes de Entonces eso se pasar, convierte. sí, antes de pasar, quisiera en un momentito que nos hables sobre las alertas, pero déjame por aquí ver algunos mensajitos que nos ponen. Vemos a Maritza, ella es psicóloga, excelente psicóloga, a Bonita, nuestra querida amiga Damaris, y las personas del café, mi café, excelente, Will, Slater, Renata, Cristina nos saluda, te mando un saludo muy especial. Eh, la misma Cristina, Gracias. sí, la misma Cristina nos comenta cuando viven violencia en la familia. Renata, que es educadora en Brasil, nos dice que estas personas quieren acabar con el sufrimiento y no con la propia vida. Eso es algo muy cierto, es acabar con el sufrimiento. Normalmente el suicida no intenta acabar con su vida, sino con ese dolor que tiene y muchas veces no tienen la familia para apoyarlos. Judy Amparo nos dice excelente tema. Está Lisa, está Rose, también ambas psicólogas. Y bueno, como siempre, rodeados de psicólogos aquí. Cuéntame, Yesmilka, sobre las señales de alerta que podemos tener, que nos avisa. Mira, algunas señales de alertas en adolescentes se confunden con cosas propias de la edad. Por ejemplo, en ocasiones se pueden aislar, generalmente se aíslan, son muchachos que uno ve que no comparte con sus iguales, lo que llama mucho la atención, porque en esas edades
suelen tener más empatía con grupos de iguales que con los más adultos o los más pequeños. Esto es un síntoma, una señal de alerta. Se ponen renuentes al diálogo, eh, generalmente son eh, desconfiados, o sea, cuando viven estos riesgos, como el que hablábamos con anterioridad, de que viven violencia, puede ser en el hogar o puede ser dentro de la misma escuela, pues tienen este sentimiento de desconfianza hacia los demás y no suelen abrirse, no suelen hablar con los adultos o con los iguales que tienen alrededor. Eh, hay un punto importante, Wilhelm, y es que los docentes se convierten en entes de primera mano para darse cuenta de lo que los muchachos están pasando, Sí, son puesto que, vigilantes. A exacto, veces duran pasan la más mayor días. parte del día. Ujú, La mayor parte del día la pasa con los docentes, ¿verdad? sí, Lo que solemos dar, déjame incluirme, porque yo soy docente también, sí, aunque soy la psicóloga, soy docente. Y ahí uno se va dando cuenta de algunas actitudes, algunas acciones, a veces mucho antes de que la familia lo perciba. sí. Como o sea, este roce, esta frecuencia con lo que uno va viendo y va conociendo si hay, o sea, observándolo si hay algunos cambios bruscos en en su personalidad, ¿verdad? Lo que llama la atención. Sí. Es decir, que a los primeros que le llama la atención muchas veces es al docente, al que está ahí directamente con los niños. Y déjame Eh, eh, comentarte, me disculpas, hay un factor por el que el docente se puede dar cuenta antes. Los papás somos fácilmente manipulables. A veces sentimos, nuestro hijo nos puede manipular con una crisis, una rabieta, un decirnos que está triste. En ocasiones puede ser haber mucho de verdad, pero también saben cómo manipularnos. Al docente, al profesor, el profesor es más difícil de manipular o normalmente no lo hacen y pues, para él es más fácil captar algunos cambios. sí, así es. Y además de esto, Wilhelm, la disminución del rendimiento académico, pues se puede ver como una señal de alerta que Ah, algo está pasando. sí, Ahora no sea una situación que sobrepase, ¿verdad? Una situación de estrés que lo sobrepase. Puede ser otras cosas, pero ese es un indicador. Y otro indicador que suele ser una señal de alerta es que a veces los muchachos pasan un estado de angustia, un periodo de angustia profundo, ¿verdad? Llanto aparentemente sin motivo, sin razón alguna. Eh, estas acciones generalmente desconciertan a los maestros. Muchas veces ujú, no saben qué hacer cuando sucede con cierta frecuencia. Y es ahí donde nosotros como psicólogos podemos colaborar mucho. ya. Les servimos de apoyo. Déjame preguntarte, vamos a poner el ejemplo, yo soy profesor. Este niño me ha bajado las calificaciones, yo veo que los cuatro amiguitos con los que se juntaba ya no se está juntando mucho, no está saliendo quizás del aula, veo que su gabinete donde ponen las cosas como que faltan algunos accesorios ahí y me doy cuenta de que algo raro está pasando. Yo como profesor, ¿qué debería hacer? Mira, un punto importante que es la comunicación. Tratar de comunicarse con el adolescente. ¿Uh? De forma, o sea, acercársele, como muchas veces yo lo digo, en forma de ofrecimiento. O sea, fulanito, mira, tú sabes que yo estoy aquí para ti, puedes confiar en mí, cualquier cosa que esté sucediendo.
buscamos la solución, o sea, hacerle saber que está ahí, Ok. que cuando él se vea agobiado, o sea, tiene herramientas, hay solución a la problemática por la cual esté pasando. O sea, siempre hay solución. Y debería Y el docente, perdón, ir a la oficina de orientación, porque como nos dice Cristina, siempre hay señales. Este profesor, si ve algunas señales, sí, debe sí, buscar sobre ayuda del todo, departamento de orientación. siempre, siempre. Porque las situaciones, o sea, no es que nosotros seamos nada más los expertos, no, los maestros, y ahí estamos nosotros para darle herramientas a los maestros para que ellos puedan brindar esta primera ayuda, ¿verdad? Pero siempre debe acudir al psicólogo, al orientador del centro, porque es quien también eh, conjuntamente con el docente, va a comunicarse con la familia, porque en todos estos casos la familia debe saber lo que está ocurriendo. Muchas veces se dan ausencias o los muchachos comienzan a regalar sus cosas personales. Entonces, si ellos no se percatan de esta señal que es muy significativa o muy, que llama mucho la atención, eh, es vital la comunicación de la escuela con los familiares de los estudiantes, ¿verdad? De los adolescentes. Eso, ¿por qué te digo estas cosas? Mira, um, tú sabes que en asuntos de salud mental hay tres niveles y aunque en nuestro país todavía estamos como organizando, o sea, ahí en el proceso de Ujú. engranaje, Sí. eh, la primera ayuda, como los primeros auxilios psicológicos, eh, son instituciones como las escuelas. Son las instituciones como la escuela que son la ayuda más cercana, la intervención primaria, o sea, lo que trabajamos con prevención. Eh, ahí, entonces nosotros debemos de referirlos a otro nivel para que le den la ayuda que necesita. ¿Ah? Pero Efectivamente. siempre, siempre, o sea, eh, no es quedarse con los brazos cruzados o mira, me dijo No. tal y cual cosa, eh, quizás no tenga importancia, nunca debemos dudar de buscar la ayuda, o sea, como docente, de buscar la ayuda del psicólogo. O sea, porque eso no va a ser Mm, tentando de que sí. a veces, ay, no, mira, lo dijo tal cosa, eso es para manipular, eso nunca Sí. debemos asumir eso. Así es. Nos Siempre dice, debemos seguir buscar la ayuda. claro, nos comenta Renata que en Brasil, que es donde ella vive, hay un sistema de salud que es gratuito de primera intervención. En países como Estados Unidos, que es donde yo vivo, hay otras formas de hacerlo, hay comunidades, hay red asistencia de primeros auxilios de salud mental, donde la persona ve una situación y puede llamar a determinados números según su condado. En República Dominicana vi que con lo del COVID había una red de teléfono donde las personas también podían llamar si sentían la necesidad de hacerlo para recibir la primera asistencia. Esto fue una muy buena Sí. iniciativa del Colegio Dominicano de Psicólogos y es algo que fue muy importante. También tengo un comentario por aquí, pero lo voy a dejar para más adelante. eh, y te voy a preguntar, antes de pasar a la pregunta de Damaris, al comentario de Damaris, ¿qué papel juegan los compañeritos o pueden jugar? ¿Cómo podemos aprovechar esos amiguitos para que cuando detectan o detectamos algo? ¿Cómo podemos? Lo de adelante no lo escuché, Eh, pues ¿Cómo no se sonó. podemos trabajar con los amiguitos que están alrededor de la persona que creemos que está siendo afectada, la persona que tiene tendencia o señales suicidas? ¿Cómo esos amiguitos pueden ayudar? Mira, para vuelvo y repito, para los adolescentes su grupo de iguales es muy importante, ¿verdad? Sí. Y orientar a esos compañeros.
a cómo ayudarlo es muy importante porque ellos van a ser como una barrera protectora ante Ya, las situaciones que le pasen a los demás. ok, Trabajar mucho lo que es las competencias socioemocionales. Ya cuando trabajamos eso con el grupo, las competencias socioemocionales como autoestima, autonomía, resolución de conflictos, de problemas, eso es básico. Ellos con esas herramientas pueden ayudarse uno con otro, ¿verdad? Y hablarles, no quizás directamente, sino como un contenido transversal en todo lo que tiene que ver con la escuela en sí. Eh, el concepto de trabajar el concepto del suicidio. Eh, em, Cuestión de que ellos sepan diferenciar esas señales de alerta, ¿verdad? De cosas naturales en su edad. Cuando ellos saben diferenciar eso, entonces quienes serán ahí de la primera ayuda o sea, se van a incluir en esta primera ayuda y van a notificar a los adultos, a los docentes de lo que está sí. sucediendo. Aquí a raíz de, recuerdo los atentados y todo eso, había un dicho que decía, si ves algo, di algo. Y sería como un consejito, así que aparenta sencillo, pero es muy necesario, muy básico y ayuda bastante. Si yo como compañerito, como profesor, veo algo, tengo que buscar a alguien y hablar. Nos Sobre di todo, Wilhelm, cuando hay ideas suicidas. O sea, el hecho de que ya lo exprese quiere decir que pasó por acá. sí, Entonces, si pasó por acá, es digno de atención. claro. Entonces, esa es una señal 1-1. Es como el ejemplo que dice, no, mira, no me siento bien. Yo recuerdo que fulano tuvo un accidente y se mató de esta forma. Así estaría bien morir. Quizás no lo sienta o Mm, algo. Son, aparenta sencillo, pero son indicadores de que algo está pasando por esa cabeza. O sea, eh, todo suicida tiene un plan. O sea, se forma un plan en su cabeza de cómo podría acabar con ese sufrimiento que le está pasando. No es que hoy amaneció y de repente lo hizo, no. Siempre se formula un plan, normalmente el plan más rápido y menos doloroso. Nos dice Damaris, ante la nueva cotidianidad y las clases virtuales, ante cuáles señales debemos los padres estar alerta. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque en la situación que estamos Sí, ahora, pues esa responsabilidad va a caer sobre los sobre padres. los padres. Sí, Básicamente serían la misma. Ver el que se note aislado, o sea, es renuente a comunicarse, eh, algunas dificultades con su higiene, con su aspecto físico, con las actividades que usualmente hacía y que eran placenteras para ellos, ahora ya no lo es. O sea, esas son cosas que nos llevan a como a prender el bombillito, caramba, algo está sí, pasando y a querer investigar o saber qué es lo que pasa. así es. Hay algo, pregunta Ana Iris, si en Santiago hay alguna institución que dé apoyo a jóvenes fuera de la escuela. Gracias Cristina por respondernos. Nos dice Cristina que Conani es una de las instituciones que trabaja con esto y que da soporte. Sí, Hay, Con Ani incluso ellos tienen un equipo de psicólogos. Claro, a veces no dan abasto y le ponen la cita, bueno, lejísimo, pero tienen un grupo de psicólogos que da soporte a los adolescentes en muchos temas, o sea, en temas de desarrollo integral. sí, Esa es una de las... sí, hay algo que comenta Renata que viene a caer en un comentario que hace Judith Amparo. La parte emocional. Los jóvenes de hoy no saben manejar las frustraciones. Cuando quieren algo, una aplicación, está en una aplicación,
cuando quieren comprar algo, está en Amazon o donde fuera que esté. O sea, es una vida más fácil. Eh, Lidiar con las frustraciones es muy difícil y a la mínima frustración ya se sienten que el mundo se está acabando. ¿Tú crees en tu experiencia que el no saber lidiar con esa parte emocional, el no tener una inteligencia emocional adecuada, o que en nuestras escuelas haya un currículum donde se trabajen las emociones, eh, afecta en esto y a la vez podría ayudar si se incluye? Ay, no sé, claro. Y de hecho, mira, muchos de los programas que están desarrollándose en muchas de las escuelas, ¿por qué te digo en muchas? Porque esto va a depender muchas veces de la cultura que tenga esa escuela. Tú sabes, todas dependemos de un sistema, ¿verdad? Sí, Nacional de educación, pero cada escuela tiene su cultura interna. Hay programas de competencias socioemocionales, hay programas bueno, te puedo decir algunos nombres, hay unos que se llaman todas y todos somos escuela. Hay otro programa que se llama Mi Escuela es Bonita, que allí se trabaja la parte ecológica, que eso también es parte de la prevención, porque como hablábamos al principio, hablábamos de salud mental, ¿verdad? Que es sí. un conjunto de cosas. Entonces, todos estos programas que a veces nosotros lo hacemos automáticamente así, sin saber a veces ni para qué nos sirven, son parte de la prevención, o sea, son parte del desarrollo de habilidades para la vida, son parte de desarrollar la autonomía. O sea, son muchos programas que ahora no los recuerdo, no los recuerdo todos, pero eh, se implementan. La jornada escolar extendida tiene un programa que se llama Recreo Divertido. O sea, que no es salir al recreo así como Ok, generalmente los niños salen, sino que se hacen actividades de socialización para que ellos aprendan a esas competencias sociales, ¿verdad? Que nosotros vamos a aprender a la escuela, la vayan desarrollando. Te hablé en principio de estos programas de socialización, pero es de resolución de de problemas. problemas. Sabe que evidentemente donde hay más de una persona pensamos diferente y Sí, pues surgen a veces esos conflictos y y el aprender esas competencias, o sea, el desarrollar esas competencias, ¿verdad? De resolución de problemas, pues es uno de los factores que puede prevenirlo. Porque, por ejemplo, si el joven sufre de algún tipo de bullying, o no que sufre, si tiene esas competencias, va a saber cómo cómo enfrentar. frenar, cómo frenar la situación, ¿verdad? Y no llegar al extremo de que eh, sufra un maltrato que lo pueda llevar a cometer un suicidio. Sí. En ese mismo tenor, en esa misma línea nos dice Maritza, que es psicóloga también, que la parentalidad positiva incluye permitirle a los niños la tolerancia y la frustración. Eh, Muy similar a lo que comentábamos anteriormente. Si los niños crean estas cualidades en sí, trabajan esta parte emocional de la tolerancia y la frustración, tal como tú dices, el bullying no tendría efecto sobre ellos porque entenderían lo que es, por qué el otro lo hace y responderían. Sí, así es. Y uno de los programas, además que ahora recuerdo, o no programas, sino protocolos que existen en el sistema educativo, es el protocolo para la promoción de la cultura de paz y buen trato. En este protocolo, pues, está dado a garantizar los derechos
de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Es un protocolo que, aparte de proteger los derechos, pues le da herramientas para, para ellas resolver las situaciones que se pueden suscitar en una escuela. Y otra de las cosas, pues, es el reforzar las experiencias positivas y los logros. Aquí conozco uno de los programas que se trabaja en primaria, que es todos y todas son meritorios, como una forma de resaltar las cualidades que tiene cada uno, porque no hay ningún ser humano es totalmente eh, descalificado o descualificado. O sea, algo uno ha de tener que se merece el aplauso de los demás, ¿no? Y se Así merece es. reforzar y se merece aplaudir. Y es por eso que se trabaja así. Reforzando esta parte. O sea que si trabajáramos mucho en reforzar el manejo de las emociones, la parte positiva, las cualidades, pudiéramos tener menores tasas de suicidio. Pudiéramos mirar Por que esto supuesto, descendería. y ahí mira, ahí menciona algo muy importante, que es la regulación emocional. O sea, cuando un, un muchacho aprende a regular sus emociones, es muy Sí, difícil que se desborde. O sea, a canalizarla, sobre todo, primero a reconocerla. Ay, ok, ay, eso me enoja, estoy enojado. Pero ese enojo, que él le busque una forma de canalizarla positivamente y ya, no, no pasa a mayores, ¿verdad? sí, Y eso es básico, trabajarlo en las escuelas. así es. Hay otra cosa a la que está asociado el suicidio. Es muy básico. Normalmente el mayor porcentaje de suicidios se dan debido a una pérdida. O sea, vemos que hubo pérdida de un padre, una madre, un pariente, un bien económico, un trabajo, eh, una recomendación. O sea, normalmente siempre sucede detrás de algún tipo de pérdida. Esto es bueno tomarlo en cuenta para saber desde dónde viene y trabajar muchas veces esa pérdida. O sea, trabajar la pérdida para equilibrar esa esperanza de que él puede volver a tener eso que ya perdió. Y si en el caso de un padre o un familiar o un divorcio o lo que fuera, eh, una forma de enfocarse de manera diferente en el problema. O sea, es muy importante trabajar esa pérdida. Sí, con el asunto de las pérdidas, o sea, tú sabes que ahí viene de la mano con el proceso de duelo, que si no se trabaja, pues entonces se podría convertir también en un duelo complicado. Sí, Ahora, cuando se habla de pérdidas eh, humanas, o sea, pérdida de seres queridos, pues lo que manda es hablar con los muchachos a que le vamos a buscar un lugar emocional a esa persona. ¿Ves? Ya las pérdidas materiales, pues ya sabrás que si sí. seguimos vivos, pues podemos Todo, volver a tenerla y a veces todo. hasta mejores, Así es. ¿verdad? Sí, nos dice Damaris que hay que tener como, no son sus palabras exactas, pero cuando el joven trata de llamar la atención, hay que saber qué ignorar y a qué hacerle caso. O sea, no siempre es llamar la atención, meramente. Eh, Otras veces puede ser cierto. Entonces debemos aprender como qué es lo normal en este adolescente, qué es lo que está fuera de su lugar, si en realidad es llamando la atención o no. Sí, pero bueno, lo hablábamos Sí, con anterioridad. Siempre debemos hacerle caso, o sea, siempre ujú, debemos ponerle atención, sí, porque el hecho de que ya lo dijo es porque lo pensó. Entonces, solamente el hecho de haberlo pensado, para mí es un indicador de que hay que ujú. poner atención. Así es, nos dice Renata.
Eh, Muchos padres tendrían que trabajar en este factor de frustración con sus hijos cuando niños. El diálogo y la orientación son necesarios para que crezcan emocionalmente sanos. Efectivamente, desde muy niños no esperemos a que vayan a la escuela y sean los profesores que le enseñen. La educación emocional comienza en la casa. Sí, así es. Así es. Otra cosa, vamos a ver, a poner otro ejemplo. Yo tengo 16 años, pertenezco al equipo de fútbol, soy uno de los más activos. En las clases me va más o menos porque siempre lo que estoy es entre las muchachas y el fútbol, pero soy de los populares en la escuela. De repente tengo una pérdida, sea la que sea. Comienzo a decrecer, comienzo a mostrarme diferente, a tener conversaciones con mis compañeros de tipo suicida, intencional, los profesores me ven mal. Pero de repente a las 2 semanas resulta que no, que ya yo llego ese día feliz, contento, aquí no ha pasado nada. Y todos los síntomas de suicida que yo tenía desaparecen. Pero ¿qué pasa? Mi casillero está vacío, todo está muy ordenado, es un factor muy claro, las personas tratan de no dejar cosas pendientes. Entonces ese día que llego feliz, que hablo con todo el mundo, quizás debe ser uno de los días que más llame la atención, no siempre decir, no, ya él está bien, ya él superó eso. Ese día puede llamarnos la atención de gran manera. ¿Puedes decirnos algo un poquito en esa parte? Mm. ¿Tú sabes lo que es llorar sin lágrimas? Ujú. Eso es lo que pasa. Además, ahí cuando tú ves esos cambios repentinos, esa ambivalencia, tú debes entender que algo no anda bien. Entonces, en esos casos, las escuelas, como se trabaja es la prevención y la atención es primaria, hay que referir. ¿Eh? Sí, Esto es uno, referir. sí. A No nos veces, podemos quedar con esos casos. sí, a veces pasa que ese día, que él llega muy emocionado y nosotros quizás ese día hacemos la referencia, puede ser que ya ese sea el día. Ahora bien, nos dice evaluación y asesoría psicológica y el pedacito de atrás. Algunos padres prefieren no preguntar a sus adolescentes si han pensado en suicidarse. Temen que al preguntar siembre la idea del suicidio en los pensamientos de su adolescente. Hay algo, y luego me abundas un poquito, debemos practicar a preguntar. ¿Qué tan cómodos nos sentimos preguntando a nuestros hijos, a nuestros Mm, amigos? Es algo muy incómodo nada cómodo. No, no. decir, ven acá, ¿tú has pensado en suicidarte? ¿Qué está pasando? ¿Te quieres matar? Como diríamos en República Dominicana, así, libre, espontáneamente. Mira, es un tema que nos genera mucha incomodidad. Es un tema que, aparte de la incomodidad que nos genera, pues, por lo menos para nuestro país, es un tema tabú. O sea, no, no, ahí mencionar esa palabra, ay, no, 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 no. Ahora, como dije en principio, nosotros podemos trabajar el tema sin tener hasta que mencionar la palabra, ¿verdad? Pero no puede ser un tema tabú, no puede No, ser un tema tabú, porque como trabajamos la prevención si tenemos miedo a hablar de ello. así es. Aquí se nos Bueno, unen Hipólito, él es abogado, Esther, que es comunicadora en Florida. Tenemos otras personas por aquí también saludando. Eh, Es muy interesante el tema. Recordamos que es sobre el suicidio y su prevención en el ambiente escolar. Hay algo que la experiencia nos ha demostrado. Hay que preguntar y hay que ser directo. Aunque pongamos en el hijo, en el niño, en el adolescente, el nombre en su cabeza. Pero una vez que él empieza a hablar, los niveles de estrés comienzan a bajar. Los pensamientos comienzan a fluir. Si no preguntamos, él no va a contar. Como les decía hace un rato, es como si hubiera que practicar para sentirnos cómodos preguntando. Normalmente, así como tú dices, los padres hispanos no nos sentimos cómodos preguntando cosas personales a nuestros hijos. Y es algo que deberíamos aprender. ¿Te está pasando esto y esto? ¿Tú has pensado en suicidarte?
Si la respuesta es sí, inmediatamente podemos preguntar cómo piensas hacerlo, cómo has pensado hacerlo. O sea, indaguemos, saquemos eso que él está guardando ahí. Porque una vez que lo comienza a hablar, ya nosotros tenemos una guía para saber por dónde actuar y el adolescente a su vez tiene un desahogo y como les digo, los niveles de estresores comienzan a bajar y comienza a organizar muchas veces sus pensamientos. Mira, yo he repetido muchas veces, la información tiene poder de contención. Igual, esta forma de comunicarse fluida, o sea, en ambas direcciones, tiene poder de contención. Inmediatamente, como tú dices, ya lo hablamos. Ahí nosotros sabemos, bueno, hay que buscar ayuda, la vamos a buscar, o hay que, o sea, vemos a ver cuáles herramientas tenemos, pero buscamos la ayuda necesaria para que no llegue a consumarse. Sí, Ahorita tú mencionabas los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen un papel también muy importante en cuanto a cuando hablamos de suicidio. Yo he leído a veces en el periódico detalles innecesarios y yo digo, ¿y por qué había que decir eso? la prensa amarillista. Ah, Dios. No, es que si no lo dicen, entonces nadie va a leerlo o el periódico no se vende, que casi no se usa ya, pero no se vende. Sí, Entonces, también la prevención debe incluir la capacitación de la prensa o de los medios de comunicación, porque aquí debe prevalecer que la vida es lo sobre principal todo. que debe prevalecer. Aunque le parezca Independiente, incómodo, lo que hay, como tú dices, lo que hay que velar y salvaguardar es la vida. así es, sobre todo eso. Y por supuesto que la familia tiene un papel ahí que debe estar bien cercano en su relación con la escuela, en la relación con los amigos, con su grupo, ¿verdad? Sí, En la relación con más que la escuela, yo digo con los docentes, ¿verdad? Porque la escuela somos todos, la comunidad educativa somos sí, todos, pero la familia debe siempre formar esa red de apoyo. A veces tú sabes que como en las condiciones de ahora y ahorita preguntaba, yo creo que Damaris hablaba de la escuela en casa y hay muchos padres que trabajan, que formar esa red de apoyo va a ser de mucha ayuda. Porque aunque el docente en este caso va a estar detrás de la pantalla, pero hay cosas que quizás se puedan ver por ahí o el mismo adolescente decida comunicarse con su maestro, porque los maestros tienen un poder de influencia sobre los estudiantes que a veces ellos ni lo saben. Tienen que creérselo, muchos de los sí, maestros tienen que creérselo, el poder que tienen sobre ellos, ¿verdad? Y efectivamente. sobre esas habilidades para la vida que ellos pueden desarrollar Así es. a los muchachos. Así es. Nos dice Fernando, nos dio unos buenos aportes en cuanto al diálogo. También se nos une Marisol, ella es consultora de recursos humanos allá en Santiago. Y Cristina nos dice algo que es muy cierto. Hablar del tema no es lo que motiva al suicidio, pero sí la forma como la prensa informa los detalles de cómo una persona se suicida. Efectivamente, tal como tú acabas de mencionar, a veces nos dan detalles que no, quizás no deberían salir a la luz pública y normalmente esto pasa más que todo en nuestros países, donde vemos un camarógrafo que pone la cámara dentro, dentro del muerto casi. Es así, es lamentable. Dios. Y una forma, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones más como más facilitas que tú nos darías esta noche para llevar a cabo como padres, como docentes
y como compañeritos de escuela? Mira, como padres, como docentes, como comunidad educativa, siempre mantener una comunicación fluida. Como docentes, pues trabajar este tema del suicidio como tema transversal, o sea, que sea en todas las áreas. Y como dije, no necesariamente hablando específicamente del suicidio, sino desarrollando esas competencias, dándoles esas herramientas que esos muchachos deben tener para ser resilientes, para ser autónomos, para trabajar los conflictos, para la resolución de problemas. O sea, trabajar las cosas como son, como deben ser, ¿verdad? Poniéndole nombres. Ponerle la atención debida a esto. Y como familia, pues hacerle también saber a los muchachos que están ahí para apoyarlos, sea lo que sea, porque son parte de su familia. Nadie nació como un ente aislado en el mundo, de que mira, aquí te puse No, yo como Adán o Eva, ¿verdad? somos seres Sino que sociales. todos y somos parte de un sistema. Entonces, ese sistema no puede dar la espalda. Ese sistema debe darnos el apoyo. En este caso, debe darle el apoyo a los que lo necesitan en el momento que se necesita, ¿verdad? No ir con Efectivamente. la manguera a apagar A fuego después apagar que cuando ya esté el pasó la fuego. situación. Exacto. Sí, Sino hacer las así cosas es. previas para evitar que eso pase. Así es, bueno. Nuevamente agradecemos Yesmilka, recordamos que Yesmilka es psicólogo clínico, orientadora en intervención psicopedagógica y en primeros auxilios psicológicos. Ella está en la ciudad de Santiago. Si quieres puedes poner ahí al fin, bueno, ahí pueden ver las redes de Instagram Sí. de Yesmilka. Cualquier comentario pueden hacérselo de manera privada. Y nuevamente a todos los que se han conectado, agradecemos de sobremanera. Es un tema que está muy al día y no solo porque esté al día, sino como una forma de ayudar en la prevención para que nuestra sociedad pueda vivir un poquito más en equilibrio, nuestros adolescentes puedan tener una vida más plena y nuestros profesores puedan ayudar de la forma que más viable les sea. Yasmín, agradecemos nuevamente estar aquí con Bien. nosotros y a todos los que se conectaron esta noche. Un abrazo No, enorme. gracias. Bye bye. Un placer. Bueno, hasta luego. Chao.